Dios se está moviendo en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios está con y en su iglesia? Yo quisiera compartir con vosotros una porción de la palabra del Señor. Sube esto un poco nada más, un poco. Vamos a hablar hoy de una cualidad que Dios tiene. Quizás una de mis predicaciones favoritas es cuando hablo acerca de la misericordia de Dios. Y hoy vamos a hablar de el Dios de la misericordia. Para ello vamos a leer la Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Miqueas capítulo 7, verso 18 dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Puedes tomar asiento. Dile al que tienes a tu lado, y así lo anima, dile: da gracias porque tienes un Dios de misericordia. Porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, sin la misericordia de Dios? Gloria a Dios. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra misericordia? ¿Qué significa la palabra misericordia? ¿Qué es o qué significa? La palabra misericordia, ¿qué significa? La palabra misericordia está compuesta por dos palabras: miseri, que es miseria, y cordia o cardia, que habla del corazón. Miseria y corazón. Cuando se habla de la misericordia de Dios escucha, el corazón de Dios que se duele cuando ve la miseria del pecado del hombre y se mueve en su ayuda. Yo he dicho muchas veces predicando que no es igual la lástima que la misericordia. Porque lástima es sentir pena por alguien, pero ya está. Ay, qué pena, qué pobre, lo está pasando mal, pero ya está, se queda ahí. Pero la misericordia no solamente se compadece del que está mal, sino que se mueve en favor de su ayuda. Por eso dice la Biblia que un judío que descendía de Jerusalén a Jericó, dice que lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. ¿Y qué dice la Escritura? Pasó un sacerdote, pero viéndole, pasó de largo. Pasó un levita y viéndole, pasó de largo. Pero dice la Escritura, pero pasó un samaritano. Y dice, y cuando lo vio, fue movido a misericordia. Y la misericordia del samaritano no le hizo solamente sentir pena por el que estaba herido. La Biblia dice, se acercó donde él, cuidó de él, vendó
sus heridas, les echó aceite y vino, se lo montó en la cabalgadura, anduvo con él, se lo llevó hasta el mesón, cuidó de él por 2 días, y cuando se tenía que ir le dijo al mesonero: cuídamelo, y si gasta de más yo te lo pagaré cuando regrese. Porque no es lo mismo la lástima que la misericordia. Los que entiendan eso, que digan un potente amén. Yo quisiera leer algunos versículos para que veamos y aprendamos o recordemos cómo es la misericordia de Dios. ¿Me acompañan unos minutos? ¿Me acompañáis, sí o no? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Mirad, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia que la misericordia de Dios, dice: bendito el Dios y Padre de misericordia. Aleluya. Santo. Dios es Padre de misericordia. ¿Sabes qué significa que Dios es Padre de misericordia? Significa que la misericordia se origina, nace en el mismo Dios. Cuando se habla de Satanás, dice la Biblia que él es padre de ¿qué? Es padre de mentira, porque de él mana, de él nace, de él sale la mentira. Pero cuando decimos que Dios es Padre de misericordia, decimos que la misericordia se origina en él, está en él, sale de él. A él nadie se le ha dado, a él nadie se le ha regalado. Es un atributo, es una cualidad inherente, propia de su naturaleza. Y los que entiendan eso, que digan un potente amén. Dice el Salmo 103, verso 17, dice esto, mirad, dice: la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Este verso tiene profundidad. Gloria a Dios. ¿Puedes tocar una melodía, Antonio? La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Pregunto, ¿qué es la eternidad? Es sin fin. Si cuando dice que la misericordia de Dios es hasta la eternidad, mirando hacia adelante, tendríamos que decir que la misericordia de Dios no tiene final. Pero cuando dice que la misericordia es desde la eternidad mirando para atrás, tenemos que decir que la misericordia no tiene principio. Santo. Porque Dios ni tiene principio ni tiene final. Sin embargo, te voy a hacer una pregunta para que tú la pienses. ¿Cómo es que Dios tenía misericordia desde la eternidad si no existía el hombre? Santo. El hombre no existía, no había pecado. Sin embargo, Dios ya tenía misericordia. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque los atributos de Dios, las cualidades de Dios, al igual que su naturaleza, son eternas. Santo. La Biblia dice, hay un verso en la Escritura que le dice el Señor al pueblo: con amor eterno te he amado. Y lo mismo que Dios nos ha amado con amor eterno desde la eternidad, Dios ha tenido misericordia del hombre desde la eternidad. Santo. La misericordia de Dios no tiene principio ni tampoco tiene final. Y los que entiendan eso, que digan un potente amén. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, que la misericordia de Dios, escucha esto y gózate, la misericordia de Dios es nueva cada día. Santo. A nosotros se nos acaba muy pronto la paciencia. Santo. Tenemos poca misericordia, pero la misericordia de Dios se renueva todos los días. Cada día cuando tú te levantas, hay una misericordia de Dios nueva para ti. Ay, Padre, alabado Dios.
Cada día cuando tú te levantas, la misericordia de Dios es nueva para ti. Dile al que tienes a tu lado, Dios no deja de ser misericordioso. Díselo, por favor. Ahora, escucha, Dios no solamente tiene misericordia, sino que el verso que hemos leído dice que Dios se deleita. Hermano, Dios se deleita en la misericordia. ¿Sabes qué es deleitarse? Complacerse. Ay, Padre, alaba a Dios. Santo. ¿Qué deleite? Voy a poner un ejemplo muy vulgar, pero qué deleite, qué gozo sientas tú cuando te estás comiendo una comida muy buena, muy buena, muy buena. Qué gozo, qué deleite, ¿no? Qué deleite, estás deleitándote con una comida buena. ¿Y cómo te sientes? Te deleitas, te gozas. Pues así, muchísimo más, Dios se goza, Dios se deleita cuando Él ejerce la misericordia sobre nosotros. Los que entiendan eso, que digan un potente amén. Y un potente aleluya. Ahora, préstame atención unos minutos y ya termino, por favor. Somos salvos por la misericordia de Dios. Tito capítulo 3 verso 5 dice: y Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gloria a Dios. Cuando Dios salva al hombre, lo hace porque lo ama, lo hace en su gracia, pero también lo hace por misericordia. Santo. Pero yo decía el otro día preguntando que cómo Dios, siendo justo, en la cualidad que hablemos el otro día, puede tener misericordia y perdonar al hombre pecador. Santo. Porque si Él nos perdonara solamente por su misericordia, dejaría de ser justo. Santo. Sin embargo, Dios arregló el problema. Supo cómo perdonarnos sin dejar de ser justo. ¿Sabes cuál fue la solución? La solución fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la cruz. Ay, Padre, alabo a Dios. Gózate en esto, por favor. Acompáñame. La obra de la cruz es la solución para que Dios pueda derramar su misericordia sin dejar de ser justo. Te voy a decir una frase muy importante. Escucha. La obra de la cruz es la mayor demostración del amor de Dios de todos los tiempos. Pero también te voy a decir algo. La obra de la cruz es la mayor demostración de la justicia de Dios de todos los tiempos. Porque ahí en la cruz se arregló el problema del pecado. La Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la deuda que todos nosotros teníamos con la justicia de Dios, Él la pagó con su preciosa sangre. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: no me avergüenzo del Evangelio. Ay, Padre, alabo a Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice: porque es poder de Dios para el que cree. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, se revela, se muestra. Porque la obra de la cruz no solamente es la mayor demostración del amor de Dios, sino también la mayor demostración de la justicia de Dios. Él pudo perdonarnos, Él pudo derramar su misericordia sin dejar de ser justo, porque Cristo pagó con su sangre por todo nuestro pecado. Mira qué versículo, ya termino. Dice el libro de los Salmos, dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Santo. La justicia y la paz se besaron. Ay, Dios, alaba a Dios. ¿Y dónde se ha cumplido esto? ¿Dónde se ha encontrado la verdad de Dios y la misericordia de Dios? ¿Dónde se
se ha besado la justicia de Dios y la paz de Dios hacia el hombre. No fue en otro sitio, hermano. Fue en el monte Gólgota, en la obra de la cruz, en la persona de Jesucristo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Por un lado, el Dios justo estaba cargando en él el pecado de todos los hombres. Pero por otro lado, el Dios de amor y de misericordia estaba mostrando su amor y su misericordia hacia el mundo. Es por la obra de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Los que estén entendiendo eso, que digan un potente amén. Y un potente aleluya. Voy a terminar, hermanos. Oh, alabo a Dios. Hablar de Cristo, hermanos, es un deleite, es un gozo. Él fue el plan ideado desde la eternidad. Dios te perdona, Dios te salva, Dios tiene misericordia de nosotros, pero en base a su propia justicia que ha quedado satisfecha. Santo. ¿Me dejáis un detalle más? Amén. Y ya termino. En el Antiguo Testamento había un día especial y señalado en el pueblo de Israel. Era uno de los días más esperados para el pueblo. Se llamaba el día de la expiación o el día del perdón. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que ir donde el altar de los sacrificios. Y se hacían dos sacrificios. Uno sobre el altar del holocausto. Se mataba a la víctima. Se derramaba su sangre. La ponían sobre un cuenco. Gloria a Dios. Y escucha. El templo se dividía en ¿cuántas partes? ¿En cuántas? ¿Cuántas partes tenía el templo? 3. Lugar. Atrio. Lugar santo. Lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por un velo. Nadie podía pasar al lugar santísimo. Si alguien pasaba, escucha, si alguien pasaba al lugar santísimo en pecado, caía fulminado. Porque yo decía el otro día que la santidad de Dios es tan grande, la santidad de Dios es tan poderosa que ningún pecador se puede acercar a Dios si no es en base al sacrificio de Cristo. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Una vez al año, con el cuenco de aquella sangre, se metía en el lugar santísimo y allí había una especie de urna, se llamaba el arca. Dentro del arca estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Y sobre aquella arca había como una plancha de oro, hermano, que se llamaba propiciatorio. Y aquel sacerdote con aquel cuenco de sangre derramaba la sangre sobre el propiciatorio y dice la Biblia, y Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. Eso era un tipo, un simbolismo de la obra de Cristo llevada a la cruz del Calvario. El escritor de los Hebreos, hablando de esto, dice la Escritura en el capítulo 4, dice, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que cuando ese sacerdote traspasó los cielos, ¿sabes lo que hizo? Presentó su sacrificio delante del Padre. Igual que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el Señor Jesucristo entró no en el lugar santísimo hecho por la mano de los hombres, no en el templo hecho por manos de hombres, sino que dice la Biblia que entró en el cielo mismo y allí se presentó delante del Padre. No entró con un cuenco de sangre, no, hermano, porque el cielo, no dice la Biblia que no lo puede heredar ni carne ni sangre, allí no puede entrar. Pero ¿sabes lo que hizo Cristo? Se quedó con las marcas de las heridas de la inmolación, y cuando Él se presentó delante del Padre, presentó las heridas de su sacrificio. Por eso dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, dice, yo vi un cordero como inmolado, pero estaba de pie. ¿Y cómo puede ser un cordero inmolado de pie? Un cordero inmolado es sacrificio
sacrificado, tiene que estar en el suelo. Pero Juan no diría, está como inmolado, pero lo veo de pie, porque aunque tiene las señales de la inmolación, está vivo porque ha resucitado. Y cuando él presentó las heridas delante del Señor, se cumplió lo que estaba escrito del Antiguo Testamento. Su sacrificio satisfizo la justicia de Dios, y de esa manera la misericordia de Dios se derramó hacia toda la humanidad. Por eso dice el escritor de los Hebreos, ahora acercaos todo el que quiera confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ha quedado resuelto el problema del pecado. Su misericordia se puede derramar sobre nosotros. Termino. ¿Dejáis contaros una parábola y termino? Te va a hacer bien. Dile al que tienes a tu lado, Dios tiene misericordia de ti, díselo. Termino con esto. Dice la Biblia. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice la Escritura, y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos de oro. Santo. ¿Sabes cuál es esa cantidad? 10.000 talentos de oro. Un talento, yo lo he estudiado, un talento son 6.000 denarios. Y un denario era el salario de un trabajador de un día, el jornal de un día. ¿Cuánto es el jornal hoy de un día de un trabajador? 50 euros. Pues eso era un denario. Un talento eran 6.000 denarios. 10.000 talentos eran 60 millones de denarios. ¿Sabes cuántos días tenía que estar trabajando aquel siervo para poder pagar la deuda al rey? Miles de años. Santo. ¿Sabes qué nos enseña eso? Nos enseña que la deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestro pecado era tan alta, tan alta, tan alta, que ninguno la podíamos pagar. Nadie podía pagar por la deuda de su pecado. Pero dice la Escritura, dice, pero aquel siervo postrado ante el rey suplicaba y le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice la Escritura, dice, y aquel rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda y lo soltó y lo echó fuera. Pero dice la Biblia que cuando salió afuera se encontró con un consiervo suyo, con un hermano suyo, que le debía 100 denarios. Santo. ¿Cuánto debía él? 60 millones. ¿Cuánto le debía a su hermano? 100. Dice la Biblia que le dijo a su hermano, págame lo que me debes. Y su hermano postrado le decía, hombre, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dice la Biblia, dice, mas él no quiso. Y cogiéndolo del cuello lo agarró y lo echó a los verdugos de la cárcel hasta que pagara la deuda. Y dice la Biblia, hermanos, dice, viendo esto sus consiervos se entristecieron mucho y refirieron al rey lo que aquel siervo había hecho. Y dice la Biblia, hermanos, que el rey se enojó tanto que cogió a ese siervo y le dijo, ven para acá, hombre. Y le dice el rey, ¿no tuve yo misericordia de ti cuando tú me rogabas que te perdonara los 10 millones de denarios que me debías? ¿No tuve yo misericordia de ti? Sí. Y dice, siervo malvado, así está escrito,
¿No debías tú también tener misericordia de tu hermano que te estaba pidiendo perdón y no has querido perdonarlo? Y dice la Biblia, y el rey se enojó tanto que cogió a aquel siervo, lo echó a la cárcel y allí se quedó hasta que pagó su deuda. Y dice el Señor Jesucristo, así también Dios hará con vosotros si no perdonáis cada uno con todo vuestro corazón a cada uno vuestros hermanos sus ofensas. Porque si Dios ha tenido misericordia de ti, tú también tienes que tener misericordia de tu hermano. Aleluya. Cierra tus ojos. Gracias, gracias.